Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, parte 1. Magíster José Ángel Martínez Flores. Mi nombre es Yesenia Magallón y mi compañera Leonela Lavallén. De Recursos Humanos, nocturno primer año. Hoy quiero hablarles sobre el expansionismo norteamericano, la doctrina Monroe, el destino manifiesto, la política del gran garrote y la del buen vecino. El expansionismo norteamericano, también conocido como la expansión territorial, es una de las características más importantes del desarrollo histórico de los Estados Unidos. En sus primeros 100 años de vida, la nación norteamericana experimentó un impresionante crecimiento territorial. Las 13 colonias originales se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por 2 océanos. Como veremos, este fue un proceso complejo que se dio a través de la nación, compra y conquista de nuevos territorios. Es necesario aclarar que la expansión territorial norteamericana fue algo más que un simple proceso de crecimiento territorial, pues estuvo asociada a elementos de tipo cultural, político, ideológico, racial y estratégico. El expansionismo es un elemento vital en la historia de los Estados Unidos, presente desde el mismo momento de la fundación de las primeras colonias británicas en Norteamérica. Esto fue considerado un elemento esencial en los primeros 100 años de historia de los Estados Unidos como nación independiente, ya que se veía no solo como algo económica y geopolíticamente necesario, sino también como una expresión de la esencia nacional norteamericana. No debemos olvidar que la fundación de las 13 colonias que dieron vida a los Estados Unidos formó parte de un proceso histórico más amplio, la expansión europea de los siglos XXI y XXII. Durante este periodo, las principales naciones de Europa Occidental se lanzaron a explorar y conquistar, dando forma a vastos imperios en Asia y América. Una de esas naciones fue Inglaterra, metrópoli de las 13 colonias norteamericanas. Es por ello que el expansionismo norteamericano puede ser considerado hasta cierta forma una extensión del imperialismo inglés. Siguiendo la secuencia, voy a hablarle también sobre la doctrina Monroe. La doctrina Monroe reafirma la oposición de Estados Unidos contra el colonialismo europeo, inspirándose en la política aislacionista de George Washington, según la cual Europa tenía un conjunto de intereses elementales sin relación con los nuestros, o sino muy remotamente. Discurso de despedida del presidente George Washington el 17 de septiembre de 1796. Y desarrollaba el pensamiento de Thomas Jefferson, según el cual América tiene un hemisferio para sí misma que tanto podría significar el continente americano como su propio país. La doctrina Monroe representaba una seria advertencia, no solo a la Santa Alianza, sino también a la propia Gran Bretaña, con quienes los Estados Unidos había trabajado recientemente la guerra de 1812. Aunque su efecto inmediato en cuanto a la defensa de los nuevos estados americanos era puramente moral, dado que los intereses económicos y la capacidad política y militar de Estados Unidos en la época no sobrepasaban la región del Caribe. Es muy importante resaltar que Estados Unidos en esta época aún estaba lejos de ser considerado
siquiera una potencia regional de cualquier forma. La formulación de la doctrina Monroe ayudó a Gran Bretaña a frustrar los planes europeos de recolonización de América y permitió que Estados Unidos continuara dilatando sus fronteras hacia el oeste. Esta expansión en el continente americano tuvo como presupuesto el Destino Manifiesto y marcó el inicio de la política expansionista de Estados Unidos. Voy a hablarles también sobre el Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto fue una doctrina sobre la cual Estados Unidos cimentó su política expansionista por Norteamérica durante el siglo XV. Se fundamentaba en considerar a este país como una nación elegida y destinada a expandirse desde la costa del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. En este contexto se desarrolló, por ejemplo, la guerra contra México en 1846 para anexar sus territorios del norte: Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado, y la guerra contra España en 1898 para apoderarse de Puerto Rico e intervenir en Cuba y las Filipinas con esperanzas de colonizarlas. Se usa también para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta y certera de la predestinación calvinista. Esta ideología podría resumirse en la frase "por la autoridad divina o de Dios". La expresión se origina en nuestra frase escrita por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1900, donde manifestaba su agrado porque el comité del Partido Republicano de Nueva York había expulsado a un consejero corrupto. Siendo así, le estoy hablando sobre el Gran Garrote. La frase tomada de un proverbio del África Occidental era: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. 2 semanas antes de ser nombrado presidente, tras el asesinato de Williams por parte de un anarquista, el entonces vicepresidente Roosevelt pronunció su famoso discurso en la Feria del Estado de Minnesota el 2 de septiembre de 1901. Incluyendo la frase en cuestión, Roosevelt ya había empleado este proverbio en una carta dirigida a Henry. En enero del año 1900, el famoso Gran Garrote de Roosevelt terminó por determinar numerosas actuaciones políticas, al igual que sirvió para identificar la doctrina internacional que aplicó como presidente. Tal concepto ilustra la voluntad de Roosevelt para realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos, pero siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta como modo de presión. Aplicada a la política de Estados Unidos en América Latina, la frase mostraba que el régimen de Roosevelt podía presionar a los países latinoamericanos, particularmente los ribereños del Mar Caribe, con una intervención armada. También voy a hablar un poco sobre la política del buen vecino. La política del buen vecino fue una iniciativa política creada
y presentada por la administración del gobierno estadounidense, presidido por Franklin Roosevelt en el marco de la Conferencia Panamericana en diciembre de 1933. En lo referente a sus relaciones con América Latina durante los años 1933 y 1945, cuando la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos fue moderándose, el país había invadido abiertamente en varias ocasiones del sur en los primeros años del siglo XX. Se buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores, en especial de la potencia del eje durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente Roosevelt declaró que quería que los Estados Unidos fuese un buen vecino con el resto del país del continente, el llamado panamericanismo, en principios acicateado por problemas domésticos. En época de la Gran Depresión significaba la retirada de todas las fuerzas militares de Estados Unidos de los países de la cuenca del Caribe. Adicionalmente, su gobierno le mandó a la productora de dibujos animados Walt Disney producir películas en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, no siendo solo filmes antinazis o antijaponeses, sino incluso filmes basados en la cultura de los países latinoamericanos como Saludos Amigos y Los Tres Caballeros, incluyendo las actrices como Carmen Miranda y Aurora Miranda, logrando influir a los latinoamericanos por la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Anglosajonas por el control de la América Central. Anglosajona quiere decir que viene de procedencia de ingleses. El Tratado Clyde-Bulwer de 1850 explica un poco más sobre esto. Desde la segunda mitad del siglo XIX, los Estados Unidos y la Gran Bretaña habían venido disputándose la región centroamericana, lugar por donde sería factible la construcción de un canal centroamericano entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Esa rivalidad fue neutralizada con la firma del Tratado Clyde-Bulwer de 1850 y que en parte de su artículo primero dice: los gobiernos de los Estados Unidos y la Gran Bretaña declaran por el presente que ni el uno ni el otro tendrán ni sostendrán para sí mismos ningún predominio exclusivo sobre dicho canal, y convienen en que ni el uno ni el otro construirá ni mantendrá jamás fortificaciones que lo dominen o que estén en sus inmediaciones, ni tampoco ocupará, ni fortificará, ni colonizará a Nicaragua o la costa de Mosquitos, ni asumirá ni ejército ningún dominio sobre esos países, ni sobre ninguna otra parte de la América Central. Tampoco se valdrá de ninguno de los dos de ninguna protección que preste o prestase, de ninguna alianza que tenga o tuviere cualquiera de los dos con algún estado o pueblo, para los fines de construir o mantener tales fortificaciones, o ocupar, fortificar, colonizar a Nicaragua, Costa Rica, la costa de Mosquitos o cualquier parte de la América Central. Construcción del Canal francés y estadounidenses. En 1876, la Sociedad Geográfica de París organizó un comité que promoviera la cooperación internacional para realizar estudios que llenaran vacíos sobre el conocimiento geográfico del área de América Central, con miras a construir un canal interoceánico. El comité de una compañía limitada, la Société Civile Internationale de Darien, era presidida por Ferdinand de Lesseps. Luego de explorar varias rutas en las regiones de Darien y Afrato, Weiss volvió a París en abril de 1877. Sin embargo, de Lesseps rechazó todos sus planos
porque incluían la construcción de túneles y esclusas. Durante una segunda visita de exploración en el istmo, que se inició el 6 de diciembre de 1877, Weiss exploró dos rutas en Panamá, la ruta de San Blas y la ruta desde la bahía de Limón a la ciudad de Panamá, que es la ruta del canal. De seleccionar la última, su plan era construir un canal a nivel del mar. La ruta correría casi paralela al ferrocarril de Panamá y requería de un túnel de 7.720 metros de largo a través de la cordillera continental en Culebra. Con este plan para un canal por Panamá, Weiss viajó a Bogotá, donde en nombre de la sociedad negoció un tratado con el gobierno colombiano. El tratado, firmado el 20 de marzo de 1878, se conoció con la concesión Weiss. Otorgaba a la Society Civility derecho exclusivo para construir un canal interoceánico por Panamá. Se presentaron al Congreso 14 propuestas para canales a nivel por Panamá, incluyendo el plan del EC, desarrollado por Weiss y Reclus. Un subcomponente redujo las opciones a dos, Nicaragua y Panamá. La delegación estadounidense con el plan por Nicaragua fue presentada por Aniceto García Menocal, cubano de nacimiento. Menocal era un ingeniero civil asignado por el almirante Amén a los estudios de Gran en Nicaragua y Panamá. La bien organizada y conveniente presentación de los estadounidenses estuvo a punto de acabar con los cuidadosos orquestados planes del EC, pero una vez más no fue así. Deleuze pensó que una semana sería suficiente tiempo para lograr el consenso y finiquitar los detalles. Con las cosas ahora amenazado con salirse de sus manos, el viernes 23 de mayo de 1879 lanzó el manto de la indiferencia, como escribió un delegado, y convocó una sesión general. Parado frente a un gran mapa, Deleuze, confiado y relajado, se dirigió por primera vez al Congreso. Habló espontáneamente en un lenguaje sencillo y directo y con mucha convicción y vasto conocimiento, haciendo que todo sonase correcto y razonable. El mapa, el cual se refirió con familiaridad, mostraba claramente que la mejor ruta para construir el canal era por Panamá. Era la ruta que ya se había seleccionado para desarrollar el ferrocarril transcontinental de Panamá. No había duda que el canal a nivel era tipo correcto, que se debía construir, y absolutamente ninguna duda de que Panamá era el mejor y el único lugar para construirlo. Cualquier problema, y de seguro habría algunos, se resolvería por sí solo, como se había ocurrido en Suez. Su audiencia estaba encantada. Mientras tanto, la Comisión Técnica Internacional inició la difícil tarea de explotar y trazar la ruta del canal. Esta ruta se dividió en sesiones entre Colón y la ciudad de Panamá, y se asignó un equipo de ingenieros a cargo de cada una de ellas. Los hallazgos del estudio se recopilaron en un informe final de las oficinas principales de comisión en la ciudad de Panamá. La Comisión Técnica Internacional verificó todos los estudios previos, incluyendo aquellos realizados por Weiss y Reclus, y los estudios estadounidenses realizados por Lull y Menocal. Con esta revisión se buscaba determinar la ruta final del canal, que llevara a la preparación de las especificaciones de diseño y los planos para el trabajo. De otra de las metas era convencer a los convencionistas que Deleuze era el promotor de un proyecto concebido apresuradamente.
comprendido a medias y planificado de manera imperfecta, que más bien reflejaba un presupuesto de costos que no eran confiables. Sin embargo, las pocas semanas dedicadas a los estudios no fueron suficientes para una investigación de tal magnitud. Como consecuencia, el contenido del informe de la Comisión Técnica enviado el 14 de febrero de 1880 era poco conveniente, tanto científica como profesionalmente. De hecho, incluía poco más que un sello de goma para el proyecto, como la concebía del STEP. Para aprobar la construcción de un canal a nivel del mar, la comisión informó que no se presentarían dificultades significativas al excavar el cauce profundo a través de la cordillera continental en el corte Culebra y estimó que la construcción tomaría aproximadamente 8 años. Las recomendaciones también incluyeron la construcción de un rompeolas para protección en Bahía Limón y una posible esclusas de manera en el lado Pacífico. Para realizar el trabajo del ESEP, contrató a la firma Corbett y Hersen, con la cual había trabajado en Suez. Viendo el trabajo en retrosección, se podría decir que se dividió en 4 fases. Durante la primera fase, del 12 de marzo de 1881 y a finales de 1882, todo el proyecto estuvo a cargo de Courcey y Hersen. Durante la segunda fase de 1883 a 1885, luego de la salida de Courcey y Hersen, el trabajo lo realizaron una variedad de pequeños contratistas bajo la supervisión de la Compañía del Canal. En la tercera fase, entre 1886 y 1887, el trabajo lo realizaron varios grandes contratistas. Finalmente, en la cuarta fase, iniciada en 1888, se abandonó el proyecto de un canal a nivel del mar, aunque solo de manera temporal, y se reemplazó por la construcción de un canal de esclusas, con la idea de que una vez que éste entrara en operación, el cauce podría abandonarse paulatinamente para construir un canal a nivel. Pero ya era demasiado tarde y gradualmente el trabajo se detuvo. Sin embargo, el trabajo continuó. Los estudios se terminaron y se determinó la ruta del canal con más exactitud. Se inició la construcción de 2 de los edificios de servicio y las viviendas para los obreros. La maquinaria debería llegar pronto. Parte de este fue fabricada en Europa y el resto en los Estados Unidos. Se necesitaba toda clase de equipos, desde lanchas, excavadoras, camiones, volquetes y grúas hasta telégrafos y equipo telefónico. Habiendo perdido la mitad de su capital original para 1898, la compañía tenía pocas opciones: abandonar el proyecto o venderlo. Los directores de la compañía decidieron proponer un trato al mejor postor. Los Estados Unidos de América. No era un secreto que Estados Unidos tenía interés en el canal ístmico. Con el informe de la Comisión Técnica a mano y una propuesta tentativa para la transferencia de los derechos de los funcionarios de la compañía, viajaron a los Estados Unidos, donde el presidente William McLean los recibió el 2 de diciembre de 1899. Lograr un acuerdo tomó 5 años, pero fue firmado eventualmente. Hay quienes dicen que en gran parte los Estados Unidos pudieron construir con éxito el canal por Panamá, porque aprendieron de los errores cometidos por los franceses. Las lecciones aprendidas de la experiencia francesa ciertamente fueron de gran ayuda, pero el éxito de los Estados Unidos se debió a mucho más que eso.
La historia del general Victoriano Lorenzo. El 29 de diciembre de 1890 y el 27 de abril de 1891, Lorenzo denunció formalmente al corregidor Pedro de Hoyos, nombrado por el alcalde de Capira, por el injusto y arbitrario cobro de diezmos y primicias a la comunidad indígena de Trinidad. Hoyos atacó a Lorenzo con ánimo de matarlo, por lo cual en defensa propia, mató a Hoyos. Victoriano mismo se presentó a las autoridades y fue detenido en la cárcel de Penonomé. Luego fue condenado a 9 años de cárcel y recluido en las bodegas de Chiriquí, donde cumplían penas delincuentes peligrosos. Por su inteligencia se desempeñó como auxiliar, pasando a ser secretario de oficiales. Se hizo sastre, barbero y leyó sobre las leyes. Fue un líder comunal. De vuelta a su pueblo, escribió al presidente de la República un memorial donde señalaba que desde hacía algunos años a los indígenas lo obligaban a pagar el trabajo personal, subsidiando a las autoridades de Penonomé en un trabajo de un puerto nuevo, un negocio para los dueños de buques y para los comerciantes, y porque se oponían a otros trabajos, eran obligados forzosamente con guardias de policía. En consecuencia, le pidió que se les liberara del trabajo forzado, se le reintegraran las garantías de que antes gozaban y se les nombrara un nuevo gobernador de indígenas. Lorenzo fue un secretario del gobernador del Cabildo indígena y poco a poco se convirtió en el dirigente más preciado. Ante las injusticias e iniquidades cometidas por los gamalones locales contra la población indígena, en 1900 apoyó al bando literal contra el gobierno central conservador en la Guerra de los 1000 días, que se extendió por toda Colombia al principio, y su comunidad fueron totalmente colaboradores. Pero al ser derrotados los liberales en julio de 1900 en la batalla del puente de Caledonia, Victoriano se encargó de esconder las armas que los rebeldes lograron conservar. Las tropas del gobierno se movilizaron tras los indígenas que trataban de ocultar las armas militares, y el caserío del Cacao fue arrasado y quemado por una patrulla conservadora comandada por el coronel Pedro Sotomayor. En octubre de 1900, a partir del 29 de octubre de 1900, Victoriano y su gente se convirtieron en montañeros guerrilleros exitosos y obligaron al ejército oficial a huir de Penonomé. Ocuparon Penonomé el 10 de octubre de 1901. Todas las tiendas fueron requisadas y aprovechados sus artículos por las tropas guerrilleras. Las tropas liberales se unieron entonces a los guerrilleros, que obtenían éxito tras éxito. Victoriano fue nombrado general de división de las tropas liberales, que a partir de ese momento solamente cosecharon victorias. Desató la rebelión de los aborígenes, luchando por tierra y libertad. La influencia que ejercía entre los indígenas le convirtieron en el jefe más peligroso de la rebelión, pues atraía cada vez más hacia sus filas al resto de los desheredados. Separación de Panamá de Colombia. Fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903, después de la Guerra de los 1000 días, y que desencadenó la proclamación de la República de Panamá. Para la historiografía panameña, la proclamación de la República de Panamá fue el resultado de un proceso nacionalista y autonomista que se vino construyendo desde finales del siglo XVIII y que concluyó con la separación de Panamá y de Colombia. En cambio, para la historiografía colombiana, la cesión de Panamá constituye un atentado contra la integridad
política territorial de Colombia, que fue ideado por los Estados Unidos en asociación con la oligarquía liberal ismeña de la época. Declarada la independencia de España el 28 de noviembre de 1821, los gobernantes de Panamá tomaron la decisión de unirse voluntariamente a la Gran Colombia, estado extinto conformado en la mayor parte de su territorio por las actuales colombianas, Ecuador, Venezuela y Panamá, con el entendimiento que se convaría autonomía de gestión económica y administrativa. En 1826, año en que se celebró el Congreso Anfinótico en la capital ismeña, Panamá rechazó la Constitución bolivariana, pero esto no fue obstáculo para que este año se produjera la primera tentativa de separación de la Gran Colombia. A causa del Congreso colombiano hacía caso omiso de las solicitudes de franquicias comerciales para el istmo, lo cual frustraba las aspiraciones panameñas, surgió un movimiento separatista para convertir a Panamá en un país asiático bajo la protección del Reino Unido y los Estados Unidos. El tratado Herrenheim fue atacado en el Senado por el expresidente Miguel Antonio Caro, principal opositor de Marroquín. Caro convenció al Congreso de que el Herrenheim era lesivo para los intereses y la soberanía de Colombia, el cual votó mayoritariamente en contra del tratado el 18 de agosto, lo que originó un escándalo mundial. Los directores de la Compañía del Ferrocarril de Panamá compraron a varios líderes panameños y al general Esteban Huertas, jefe de la Guardia Colombiana. El gobierno marroquí hizo caso omiso de los rumores de separación, tal punto que el 3 de noviembre de 1903, Pablo Arosemena despachó a Marroquín un telegrama desde Ciudad de Panamá, dando un parte de normalidad en el istmo. La separación. José Agustín Arango, político ismeño, empezó a trabajar en secreto en la preparación del movimiento separatista. Una junta revolucionaria clandestina se formó en torno suyo para planificar una revolución destinada a consolidar la separación del istmo de la soberanía colombiana, para negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal. La red conspirativa estaba conformada, aparte del propio Arango, por Manuel Amador Guerrero, médico, Nicanor de Obarrio. Con todos estos apoyos se concretó la puesta en marcha del plan separatista para un día no definido del mes de noviembre de 1903. Al acento sobre lo que la primera oculta, el factor imperialista, y tendría a Oscar Terán como su principal exponente. Otros agregan a Eduardo Lameirat, el cual fundamenta extensamente su libro en el trabajo de Terán. Algunos han querido clasificar en esta también el libro de Ovidio Díaz Espino. La versión ecléctica que prefiere Gaste Azoro buscaría un equilibrio entre ambas, señalando el factor intervencionalista de Estados Unidos en dicho acontecimiento reconocido, que la separación también es fruto de un largo proceso de formación de la nación panameña a lo largo del siglo XIX. Gaste Azose ubica aquí a Diógenes de la Rosa, Rodrigo Miro y Rafael Mascote. Nosotros añadiríamos los trabajos de Ricaurte Soler en este breve ensayo, que no pretende ser una historia acabada, sino una reflexión en búsqueda de una perspectiva objetiva del problema. Partimos del criterio marxista
de que la burguesía suele enmascarar su interés particular como si se tratara del interés de toda la nación. Por tanto, no nos satisface la versión ingenua de nuestra historia que presenta actuaciones de los próceres del 3 de noviembre como el reflejo de los anhelos de la nación panameña. Es necesario desencarar las actuaciones contrapuestas de los diversos sectores políticos y sociales panameños y colombianos, así como el peso específico de los factores externos en los acontecimientos, ya sean los intereses imperialistas, norteamericanos o franceses. Cuando así procedemos, notamos inmediatamente que la supuesta unanimidad panameña en la separación es un mito, que al menos parte de la actuación de los gobernantes colombianos es comprensible, que más que un apoyo colateral de la autoproclamada independencia, las fuerzas militares estadounidenses jugaron un papel activo y definitivo. Inclusive nos llevan a cuestionarnos si a inicios del siglo, si a inicios del siglo XX existía una nación panameña en cierres diferenciada de la Colombia. Buenas noches, mi nombre es Leonela Lavallén, curso la licenciatura de Recursos Humanos Nocturno primer año. Hoy quiero hablarles sobre el expansionismo norteamericano, la doctrina Monroe, el destino manifiesto, la política del gran garrote y la del buen vecino.